Tenemos aquí ahora algunos ejercicios de series de Laurent. Más o menos son todos muy clásicos, muy estándar, excepto uno último que hay, que es un poquito más rarete, que vamos a ver cómo lo hacemos. Este casualmente es justo el ejemplo que hicimos el otro día en la clase teórica. Cogimos la función 1 entre z, z-3, que la habíamos desarrollado en dos anillos. Un anillo que era este anillo de radio menor 0 y radio mayor 3, y lo habíamos desarrollado luego en la corona infinita de radio menor 3 y más infinito. Es decir que, como más o menos me acuerdo, no vamos a descomponer esto, sino que ya nos acordamos de la descomposición y el apartado A lo teníamos hecho. Claro, en el B lo que me están diciendo es que no lo quiero expresar ni como potencia de z, ni como potencia de z-3, sino me han dicho como potencia de z-4. Muy bien. Ellos me dan ya la región en la cual, el anillo en el cual queremos estudiar ese desarrollo. Muchas veces, si no me lo dan, tengo que averiguar yo utilizando los polos, o bueno, utilizando los puntos donde la función no es holomorfa, cómo de grande pueden ser esos recintos, ¿vale? Entonces, en este caso decimos, bueno, me dan esta función, vamos a ver qué podemos hacer. Hombre, pues ya sabíamos esto únicamente porque lo hicimos en la clase anterior, que mi función f de z, que era 1 partido z por el z menos 3, lo habíamos separado como un menos un tercio partido de z, y luego aparecía más un tercio del z menos 3. Mi problema ahora es que ya no quiero potencias de z o de z menos 3, sino de z menos 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La idea es igual, conseguir este z menos 4 de algún modo. Claro, si nos venimos aquí al z, uno dice, bueno, la forma sencilla de conseguir z menos 4 sería, tenemos el menos un tercio arriba, que no nos estorba, ¿verdad? Y si yo quiero conseguir un z menos 4, pues escribo z menos 4. Ya ves tú qué problema. Claro, como tenía un z, debo añadir más un 4. Vamos a hacer lo mismo con el z menos 3. Tengo el un tercio arriba, pero me gustaría tener z menos 4 en lugar de z menos 3. Bueno, como tenía z menos 3 y he pasado un z menos 4, debo sumarle 1 a la expresión que tengo aquí. En nuestra cabeza siempre queremos utilizar la igualdad que nos proporciona la serie geométrica. Es decir, siempre queremos usar que 1 partido 1 menos la razón es igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de r elevado a n. Hemos dicho que también podemos utilizar sus modificaciones, porque, hombre, es que entonces si tengo por el motivo que sea 1 entre 1 más la razón, esto es como expresar aquí 1 entre 1 menos r. Y entonces lo que aparecería sería un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, pero de menos r elevado a n. O si queremos, menos 1 elevado a n por r elevado a n. Que no nos molesta porque el módulo de r sigue siendo menor que 1 tanto si es r como si es menos r. Lo decimos porque en la medida posible vamos a intentar conseguir el 1 menos, pero si por lo que sea decimos, mira, es que me aparece 1 más, no hace falta que saquemos un menos factor común para dejarlo como 1 menos, sino que puedo utilizar esta nueva relación que tenemos aquí. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos dos fracciones. La primera, hombre, quiero conseguir 1 menos o 1 más. Tengo un 4. Bueno, pues vamos a dividir todo entre 4 para que en la primera nos quede aquí entonces este menos un tercio dividido entre, saco este 4 factor común y entonces multiplica a 1 más, y tengo aquí el z menos 4 dividido entre 4. Que la pregunta sería, ¿qué podemos usar? Quiero ver si puedo usar directamente este módulo como r.
Claro, para eso tengo que estudiar qué ocurre con su módulo. Entonces decimos, bueno, pues el módulo de z menos 4 entre 4 coincide con el módulo de z menos 4, todo eso dividido entre 4, y estamos justamente en el anillo módulo de z menos 4 es menor estricto que 4. Ah, pues esto es menor estricto que 4 entre 4, que es igual a 1. Ah, genial. Pues entonces, no sé qué aparecerá aquí en medio, ¿verdad? Pero seguro que esta parte de aquí va a ser nuestra constante menos un tercio con un 4, lo puedo escribir si quiero delante como menos un doceavo, y ahora aparece el sumatorio, como aparece 1 más r, pues va a ser desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n, y este z menos 4 partido por 4, si quiero puedo poner el 4 elevado a n dividiendo, y nos queda entonces z menos 4 elevado a n, ¿vale? Pero tenemos una segunda parte que sería este un tercio entre z menos 4 más 1. Ya tengo el 1 aquí apañado. El problema es que si yo estudio el módulo de z menos 4, quiero que sea algo menor que 1. Mi candidato a R. Y el problema es que el módulo de z menos 4 es menor que 4, pero no es menor que 1. Pues no sé si es menor que 1. Tengo que ajustarlo de algún modo, pues lo que vamos a hacer es que como sabemos que es mayor que 1, vamos a darle la vuelta. Es decir, vamos a sacar aquí un tercio, sacamos nuestro z menos 4 factor común, todo eso que va a multiplicar entonces aquí a un 1 más 1 partido z menos 4. ¿Por qué? Porque entonces para este candidato a radio R, o a razón R más que radio, lo que tenemos entonces es que el módulo de 1 partido z menos 4 es simplemente 1 entre el módulo de z menos 4. Y como el módulo de z menos 4 es mayor y estricto que 1, al invertir el cociente cambia la desigualdad y se convierte en que esto es menor que 1 entre 1, que es igual a 1. O sea que puedo utilizar ahora la serie geométrica, pero con el radio o la razón 1 partido z menos 4. Nos queda entonces más un tercio. Tenemos un z menos 4 ya de por sí que está dividiendo aquí por un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Por ser 1 más, va a haber un menos 1 elevado a n. Y en este caso la razón es 1 entre z menos 4 elevado a n. Da la casualidad en este desarrollo que hemos hecho de Laurent que justamente la parte azul es toda la parte regular o analítica, mientras que la parte morada es la parte singular. Porque tenemos aquí en la parte azul todas las potencias que aparecen multiplicando y la parte morada todas las potencias que aparecen dividiendo. ¿De acuerdo? O sea que también podemos calcular desarrollos de potencia en otros anillos que no sean centrados en los puntos donde tenemos el problema. Venga. Siguiente. No, aquí. Ah, no, este. Me dan aquí. Desarrolla la función, nos da también un cociente en serie de Maclaurin o de Laurent en estos recintos. ¿Por qué no dicen serie de Maclaurin o de Laurent? Porque depende de si en ese recinto en el que estamos trabajando mi función es holomorfa o no. Porque realmente si resulta que es holomorfa en el recinto, directamente admite un desarrollo en serie de Taylor. No dice Maclaurin porque está centrada en todos los casos en el punto z0 igual a 0. Entonces, para hacernos una idea, podemos representar los problemas que tiene mi función f. Entonces, tenemos que f es holomorfa en todo el conjunto C, menos al ser un cociente de polinomio donde se anulen los polinomios del denominador, que sería en el menos 1 y en el 2. Entonces,
siempre y cuando trabaje con un conjunto que no contenga a esos puntos, mi función va a ser holomorfa. Entonces, veamos qué ocurre en cada caso. En el apartado A, si módulo z es menor que 1, vamos a representar los puntos problemáticos y nuestro recinto. Es decir, como estamos trabajando en módulo z menor que 1, sería el disco centrado en el 0 de radio 1. Pues por ejemplo podemos ponerlo, a ver, está aquí. Mismamente este puntito. Entonces tenemos aquí el 1. Tenemos que el menos 1 es un punto problemático, es decir, este menos 1 presenta un problema. Y el 2 es un punto problemático, que sería por aquí también tenemos un problema. Pero justamente estamos trabajando en el disco completo que no contiene al menos 1. Entonces, en todo este disco, que lo podemos escribir como la bola de centro 0 y radio 1, está contenida en el plano complejo menos el punto menos 1, 2, sabemos que nuestra función es holomorfa. Entonces, como va a ser holomorfa, sabemos que admite seguro un desarrollo en serie de potencias, que en este caso pues, está centrada en el z igual a 0, es desarrollo en serie de Maclaurin. Es decir, entonces F admite desarrollo en serie de potencias que sería Maclaurin. Bueno, pues vamos a calcularlo. Para ello vamos a tener que estudiar la descomposición que tenemos justamente en este recinto. Es decir, en el A separamos F como suma de fracciones simples. Vamos a ver entonces que nuestro z partido z más 1 por el z menos 2 lo podemos expresar como una constante A entre el z más 1 más una constante B entre el z menos 2. Nos va a quedar entonces mínimo común denominador sería el z más 1 por nuestro z menos 2. Arriba tenemos A que multiplica el z menos 2 más B que multiplica el z más 1. Por comodidad podemos darle valores a nuestro z y vamos a darle los valores de las distintas raíces que intervienen, que en este caso sería en z igual a menos 1 y en z igual a 2. Porque así tenemos en z igual a menos 1 en la parte izquierda sería un menos 1, que debe coincidir con el numerador de la parte derecha, que el menos 1 más 1, 0 por b fuera, y nos queda menos 1 menos 2 sería menos 3a. Luego la a vale un tercio. Mientras que de forma similar, para z igual a 2, el numerador de la izquierda sería en este caso 2, y el numerador de la derecha, 2 menos 2, 0, desaparece la a y nos queda 2 más 1, 3, nos queda 3b. O sea que la b vale 2 tercios. Entonces ya tenemos nuestra descomposición y podemos expresar nuestra función f de z
simplemente como un tercio de z más 1 más 2 tercios de z menos 2. La primera parte ya la tenemos. De hecho, tenemos aquí nuestro un tercio dividido entre, si lo queremos poner como el 1 menos z, no es problema porque este menos z estamos trabajando en el recinto de módulo menor que 1. O sea que el módulo de menos z es justamente lo mismo que el módulo de z y es menor que 1. Para esta segunda parte, para la otra fracción, tengo un z menos 2. Me gustaría tener un 1 menos o 1 más algo. Bueno, pues vamos a sacar un menos 2 factor común. Si sacamos un menos 2 factor común, tendríamos aquí un 2 tercios. Todo eso lo dividimos entre este menos 2. Y ahora nos va a quedar aquí abajo el 1 menos z partido de 2. Que estamos acostumbrados a que casi siempre cogemos la acotación justa en el 1. En el sentido de que siempre tengo una expresión que sería el z menos 4 entre 4 y me la han dado un recinto para que cuadrado me quede menor que 1. Pero es que en este caso, por ejemplo, el módulo de z entre 2 es menor que 1 entre 2, que es menor que un medio. ¿Vale? No tengo que llegar a menor que 1 justamente. Bueno, es que si es menor que un medio, en particular es menor que 1, pues perfecto, mucho mejor todavía. Claro, pero precisamente por eso vemos que no vamos a tener ningún problema. Es que entonces lo que nos queda para la primera parte sería la constante un tercio y el desarrollo sería nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Si queremos podemos poner el menos 1 elevado a n por un z elevado a n y luego nos va a quedar menos un tercio. El 2 con el 2 se nos ha simplificado y nos queda aquí un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí vamos a tener un z elevado a n partido 2 elevado a n. Cuidado porque este no es el desarrollo en serie de potencias. Tenemos dos desarrollos por separado. Tenemos que juntar dichos desarrollos. Es decir, formalmente nuestro desarrollo en serie de Maclaurin sería el resultado de efectuar esta suma que tenemos aquí. Si somos muy formales, las constantes también las introduciría dentro. Es decir, que tendría aquí un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y vemos que nos va a quedar, por un lado, un menos 1 elevado a n partido de 3. Y aquí nos queda un menos 1 partido de 3 por 2 elevado a n. Y todos estos coeficientes a su n son los que están multiplicando a las potencias z elevado a n. En este caso es sencillo porque los dos sumatorios tenían los mismos índices de sumatorio y tenían la misma potencia empezando en el mismo sitio. O sea que no hemos tenido que hacer ningún ajuste ni nada. Pero este ya sería nuestro desarrollo de Maclaurin, que vemos precisamente que solo hay potencias positivas, no hay ninguna negativa, nada dividiendo. Claro, porque se supone que mi función era holomorfa en todo ese disco. No debería tener problemas. ¿Vale? Venga, vamos a ver ahora qué ocurre en el B. Ahora, vamos a hacer lo mismo que sería, vamos a coger los puntos problemáticos y estudiar en este caso el anillo en el que me están definiendo mi función. Entonces, ahora tenemos en nuestro recinto x 0. Vamos ahora a nuestro anillito, que ¿quién sería? Sería por un lado entre z igual a 1, por ejemplo, por aquí, y entre z igual a 2, por ejemplo, por aquí más o menos parece la escala. Y me están pidiendo todo lo que está intermedio a estos dos anillos. Fíjense que si no puedo seguir con las matemáticas, me dedico al dibujito. Y ahora, los puntos en los que tenemos problemas, ¿cuáles serían? El menos 1, que es este punto de aquí,
y el 2, que es este punto de aquí. Y dice, bueno, pues obviamente estos dos puntos no pertenecen al conjunto. Entonces, mi función, ¿qué le va a ocurrir? Que si aquí tengo el conjunto, que sería el anillo formado por el centro 0, radio menor 1 y radio mayor 2, está contenido en mi función, está contenido en mi conjunto C menos el punto menos 1 y el punto 2. Entonces resulta que F es holomorfa en ese anillo. Pero eso no significa que vaya a tener un desarrollo en serie de Maclaurin o en serie de potencia. Porque ahora tengo un anillo, ya no tengo un conjunto simplemente conexo. Este anillo tiene un agujero. Para que admitiese un desarrollo en serie de Maclaurin o en serie de potencia, necesito que en el disco, es decir, incluyendo el agujero, hubiese convergencia, es decir, mi función fuese holomorfa. Y es que aquí la función f no lo es en el disco o en la bola de centro 0 y radio 2. Porque esa bola de centro 0 y radio 2, aunque es cierto que no contiene el punto 2, sí que contiene el punto problemático menos 1. Lo cual significa que entonces f no admite o no tiene desarrollo de Maclaurin o de Taylor o de potencias, pero sí tiene desarrollo de Laurent. Como estamos desarrollando en potencias ahora positivas y negativas, pero centradas en el mismo punto, vamos a usar la descomposición que hemos hecho antes. Es decir, ahora ya sabíamos que nuestra función f de z descomponía como, buena memoria tengo yo, un tercio y dos tercios. Como un tercio entre z más 1 más 2 tercios entre z menos 2. Ahora lo que tenemos que usar es que el módulo de z es mayor que 1 y que el módulo de z es menor que 2. Claro, ahora por ejemplo no es tan inmediato en la primera fracción decir como el módulo de z es menor que 1, llamo r simplemente a z. No, porque si cogiese r como z, el módulo es mayor que 1 y no menor. Lo cual significa que aquí vamos a darle la vuelta a la fracción y en lugar de coger z vamos a coger 1 partido de z. Es decir, sacamos el 1 tercio y sacamos una z factor común. De este modo tenemos aquí un 1 más 1 partido de z. Y ahora sí conseguimos que con este 1 partido de z que aparece aquí, en el anillo en el que estamos trabajando, efectivamente el módulo de 1 partido de z es igual a 1 partido del módulo de z, y como el módulo de z es mayor que 1, al tomar el inverso, se invierte la desigualdad y se convierte en menor que 1 entre 1, que es igual a 1. Recordemos que no tenemos 1 menos, como aparece 1 más, en el desarrollo que hagamos nosotros en la serie geométrica, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer aquí nuestra constante 1 tercio. Vamos a tener este z adicional dividiendo y luego va a aparecer el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, pero tenemos que poner delante el menos 1 elevado a n. Y ahora ya nuestra razón que sería 1 partido de z, todo eso elevado a n. Venga, vamos a ver qué ocurre entonces con la segunda parte, que sería este 2 tercios del z menos 2. Como el módulo z es menor que 2, y aquí tenemos un z menos 2, lo que lo llama es a sacar el 2 fuera.
que en lugar de sacar el 2, sacamos un menos 2 únicamente para que nos quede uno menos o uno más algo. Vamos a tener entonces aquí un 2 tercios, sacamos el menos 2 factor común y así todo esto multiplica a un 1 menos z partido de 2. Una vez que tengo este z partido de 2, vamos a ver si tomando este candidato como razón R de nuestra serie geométrica, se cumple que tiene módulo menor que 1. Es que ahora tenemos que el módulo de z partido de 2 es simplemente el módulo de z entre 2. Como módulo z es menor que 2, es menor que 2 entre 2, que es justamente 1. Ah, pues mira, genial, podemos utilizarlo. Entonces nos va a quedar aquí que sumamos este 2 tercios, dividimos entre un menos 2 adicional y luego nos queda el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí, como es 1 menos, no hay que añadir el menos 1 elevado a n, sino que simplemente tenemos el z elevado a n partido 2 elevado a n. Si nos fijamos aquí no coinciden las potencias de ninguna de las dos series, entonces no hay que agrupar coeficientes como hemos hecho antes, porque para n igual a 0, aunque aquí aparece el término constante, como hay un z delante dividiendo, el primer término que aparece es 1 entre z, luego 1 entre z cuadrado, 1 entre z cubo, y aquí todos empiezan en el término constante y luego z, z cuadrado, z cubo. O sea que casualmente aquí también nos queda justamente separado en esta parte, que sería nuestra parte regular, y esta parte, que sería nuestra parte singular. Y que sabemos que cada una de estas series converge justamente en el anillo en el que hemos calculado el desarrollo. Por último, nos piden un tercer desarrollo también en el anillo, pero ahora es un anillo infinito de módulo z mayor que 2. ¿Qué hacemos ahora? Igual que ha ocurrido antes, obviamente en el interior del disco vamos a estar teniendo a nuestros puntos. O sea que no vamos a poder hablar porque el agujero que nos falta, ¿quién sería? Es decir, ahora lo que tenemos justamente que... Doblo la recta al final. Aquí tendríamos nuestro y, nuestro x, nuestro 0, y tenemos únicamente un radio, por así decirlo, que sería el del punto 2. Entonces vamos a tener todo lo exterior a este anillo infinito. Pero los puntos problemáticos siguen siendo los mismos, es decir, sigue siendo el punto 2 y el punto menos 1. Obviamente, ninguno de esos puntos pertenece a nuestro anillo. Es decir, que en este caso, este sería nuestro anillo centrado en el 0 de radio menor 2 y de radio mayor más infinito, que sigue estando contenido en nuestro plano complejo, menos el punto menos 1 y el punto 2. Solo que ahora, ¿cuál es el disco, por así decirlo, o la bola que obtenemos al añadir el agujero que estamos quitando? Claro, al añadir el agujero obtenemos todo el plano complejo. Es decir, en este caso, F es holomorfa en ese anillo A02 más infinito, pero no en la bola de centro cero, que sería, nos quedamos con el mayor radio, que es el más infinito. Es decir, que es todo el plano complejo. Por lo que tiene desarrollo de Laurent, pero no de Taylor o de Maclaurin o de potencia.
Pasa por hablar lo último antes de escribir. Desarrollo de Laurent. Estaba ya escribiendo Taylor. Vale. Entonces, vamos a calcular ese desarrollo. La idea es la misma. Simplemente tenemos que trabajar con la misma descomposición y usar las desigualdades mayor o menor que tenemos en este caso. Luego, volvemos a expresar en este caso nuestra función f de z, que era el 1/3 entre z más 1 más el 2/3 entre el z menos 2. Entonces, por un lado, queremos estudiar qué pasa con este módulo. Si tengo aquí el r, decimos, obviamente yo lo tengo como potencia, pero no tengo aquí una potencia que sea menor que 1, sino que es mayor que 2. ¿Qué podemos usar entonces? Vamos a darle la vuelta. Aunque obtengamos un poquito más de acotación, aquí decimos, bueno, pues saco 1/3, saco un z factor común y entonces nos queda esto que multiplica a 1 más 1 partido de z. Porque de este modo vamos a tener que este módulo de 1 partido por z, ¿qué le va a ocurrir? Que ahora tendríamos que el módulo de 1 partido por z, que es simplemente 1 entre el módulo de z, como el módulo z es mayor que 2, esto es menor que 1 entre 2, que es un medio, que en particular es menor que 1. Ah, pues genial. Y para la otra parte, volvemos a hacer lo mismo, de sacar nuestro menos 2 factor común, nos queda un 2/3 de sacamos el menos 2, y entonces ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un 1 menos el z partido de 2. Claro, volvemos a tener aquí el mismo problema, ¿verdad? Y es que este módulo z partido por 2 ahora no es menor que 1, sino que es justamente mayor que 1. Bueno, pues saca también el z partido por 2 y le damos la vuelta. Es decir, que aquí seguimos teniendo nuestra parte bonita, que sería este 1/3 que ya lo hemos arreglado, con el z por 1 más 1 partido de z. Y ahora aquí que hemos sacado, o que teníamos nuestra constante 2/3, que hemos sacado un menos 2, vamos a sacar también un menos z partido de 2. Sacamos el menos únicamente para que se nos quede con los signos bonitos. Y así nos queda aquí un 1 menos, en lugar de z partido por 2, nos queda 2 partido de z. Y ahora, ¿qué ocurre? Que este 2 partido de z, ¿qué le pasa? Que en módulo nos quedaría que el módulo de 2 partido de z, que es simplemente 2 entre el módulo de z, es menor que 2 entre 2, que es igual a 1. O sea que ahora podemos utilizar nuestro desarrollo de serie geométrica. Tendríamos por un lado, en la parte azul, aparece nuestra constante 1/3, aparece un nuevo z ya dividiendo, y luego tendría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí aparece, como es un más, tengo que poner menos 1 elevado a n por 1 partido de z elevado a n. Y luego vamos a tener más, agrupamos todas estas constantes y ¿qué nos va a quedar? Bueno, en verdad nos queda menos con menos, 2 con el 2 dividiendo, nos va a quedar simplemente una constante 2/3. Luego hay otro z dividiendo aquí, ¿verdad? Por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y tendríamos ahora, como es menos 2 partido por z, pues 2 elevado a n partido z elevado a n. Cuidado porque aquí sí vemos que se solapan coeficientes de ambos sumatorios. Vamos, de hecho es que en este caso se solapan todos, ¿no? Pues tengo que expresar esto como un único sumatorio para dar formalmente lo que es el desarrollo en serie de Laurent. Porque la serie de Laurent no es tener una serie de coeficientes negativos y otra serie de coeficientes negativos, es tener una única serie de coeficientes negativos y una única serie de coeficientes positivos o de potencia.
Entonces, vamos a agrupar todo esto y ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener un único sumatorio. Y yo quiero tener aquí unos coeficientes a sub n por un, en este caso, 1 partido z elevado a n. Que vamos a hacer una primera trampa, no trampa, sino reescritura, que sería decir, bueno, como tengo z elevado a n y tengo aquí z, vamos a poner esto primero como z elevado a n más 1 y luego ya ajustamos los índices de nuestro sumatorio. Si lo ponemos como z elevado a n más 1, nuestro sumatorio va desde n igual a 0 hasta infinito. Y entonces simplemente tengo que juntar los coeficientes de cada término de cada serie y sumarlos. Es decir, por un lado, vamos a tener los coeficientes de la serie azul, que sería el menos 1 elevado a n partido de 3. Y por otro lado, los coeficientes de la serie morada, que sería un 2 elevado a n más 1 partido de 3. Que lo queremos poner como un sumatorio, pero con la potencia de z empezando en n, entonces tendría que hacer simplemente un cambio de variable y nos quedaría un sumatorio. Muchas veces cuando nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados y nos puede liar utilizar la misma letra, cambiamos la letra y decimos, en lugar de escribir n más 1 lo llamamos m y cambiamos los índices. Y luego volvemos a volver a la letra n o la que tuviésemos inicialmente. En este caso, si decimos, oye, es que yo quiero tener aquí un 1 partido z elevado a n. Eso significa que ahora esta n, si antes empezaba en 0, 0 más 1 vale 1. O sea que ahora la n debe empezar en 1. Y si llegaba hasta infinito, sigue llegando hasta infinito. Básicamente lo que estamos cambiando es el n más 1 por una n. Es decir, le estamos restando 1 a todo. Por lo tanto, aquí va a aparecer entonces un menos 1 elevado a n menos 1 entre 3. Y aquí más 2 elevado a n partido de 3. Y así tenemos justamente la serie de potencias que coincide el orden, el exponente de nuestro término con el orden que me está indicando mi sumatorio. ¿Vale? En este caso solo hay parte singular, no hay parte regular o analítica. Bueno, pues no pasa nada. Venga, a ver qué más tenemos por aquí. Vale. Misma idea, tenemos serie Laurent en estos dominios. Básicamente, si nos fijamos, tenemos los posibles dominios, es decir, en este caso, observemos que al ser f holomorfa en todo el plano complejo menos en el 0 y en el 1, los posibles desarrollos en potencias de z menos 0, o podemos z menos 0 únicamente por hacer énfasis en el 0, o z menos 1, serían en las siguientes regiones. ¿Qué tendríamos? Diríamos, bueno, pues cogemos nuestros conjuntitos. Vamos a poner, a ver cómo lo ponemos. Este y este. Y ponemos aquí y aquí. Y tenemos el 0, nuestro y, nuestro x. Y tenemos los puntos problemáticos que serían en este caso el 0 y el 1, por ejemplo, aquí. ¿Vale? A ver si me deja.
Mm. ¿Copia? Mm. No he hecho cuenta. Vamos a intentar otra vez. Ya nos copiamos. ¿No se quiere pegar? Ahí. Perfecto. Aquí uno. Ponemos otro. Y ponemos un último. Hombre, ¿se lo ha hecho bien? Ah, vale. Yo creo que esto es como la impresora que huele el miedo y dice, no, no, ahora no dibujo. Entonces, tenemos que pensar que nosotros podemos coger o bien bolas centradas en el punto o bien anillos. En este caso, obviamente, centrada en el cero, ¿qué ocurre? Que no puedo coger al punto cero. Entonces, como máximo, ¿qué puedo decir? O bien quito este punto, ¿verdad? Que son los puntitos que debo quitar. O bien, ¿qué puedo hacer? Voy creciendo con mi radio hasta llegar a dónde. Quiero crecer de modo que no puedo tener ni al 0 ni al 1, ¿verdad? O sea, este no lo puedo tener y este lo ponemos así, tampoco lo puedo tener. Pero tenemos dos opciones, que sería o me quedo con lo de dentro o me quedo con lo de fuera. Es decir, en este caso, mis opciones serían o me quedo aquí entre 0 y 1 o me voy fuera del 1. Lo cual significa que para potencias de 0 o tengo este anillo o tengo este otro anillo infinito. Es decir, opción 1, este anillo centrado en el 0, de radio menor 0 y de radio mayor 1. O lo que es lo mismo, lo podemos interpretar como los puntos que tienen módulo de z menor que 1 y mayor que 0. Que es justamente lo que nos piden en el apartado A. Pero también puedo tener el anillo centrado en el 0 de radio menor 1 y radio mayor más infinito. O lo que es lo mismo, simplemente los números de módulo de z que sea simplemente mayor de 1, que es lo que me piden en el apartado B. Pero también podría buscar las potencias que estuviesen centradas en el punto 1, lo cual significa que entonces para mi anillo tengo que construirlo de modo que centro en el 0 y no puede pasar por el punto 0 ni puede pasar por el punto 1, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, no puede pasar por el punto 0 ni puede pasar por el punto 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Claro que ahora lo que necesitamos, ¿qué es? O bien me quedo en este anillo entre 0 y 1, pero centrado en el 1, o bien me quedo en el anillo infinito, centrado en el 1, pero exterior al 0, que es el otro punto problemático que podemos tener. Este primer anillo, centrado en el 1, de radio menor 0 y radio mayor 1, es simplemente el conjunto de puntos z menos 1 en módulo menor que 1 y mayor que 0, que es lo que nos han pedido justamente en el apartado C. Mientras que este anillo de radio infinito son los puntos con módulo z menos 1 mayor que 1 simplemente, en lo que nos piden por último en el apartado B. Es decir, que de forma natural nosotros también podemos construir, si no me dan los dominios, podemos estudiar o bien viendo los problemas donde la función no es holomorfa, o en caso de que sea otro recinto distinto, pues ya tengo que jugar un poco más con la información que me dan. Porque si por lo que se me dice, no, ahora quiero coger el punto 0,5. Dice, vale, en el dibujito vemos el 0,5 y aquí, bueno, pues si cojo el 0,5 no puedo coger algo que tenga radio mayor que un medio. Para que no coja ni al 0 ni al 1. Vale, pues de ese modo podemos ir jugando y puedo buscar cualquier otro punto y estudiar en ese caso con ese punto que no puede contener ni al 0 ni al 1, que son los problemas. O no los dan. Pero siempre que me digan calcula un desarrollo, yo puedo hacer el estudio de cómo debe ser el recinto
para que el punto que me están pidiendo sea factible hacer ese desarrollo. En este caso, una vez que ya tenemos esto, algún desarrollo en particular que quieras hacer, tenemos siempre la misma idea, siempre el mismo truco. ¿Alguno que te llame la atención en particular? Uno de los dos últimos, el que quieras, C o D. Te dejo elegir. Pues la C. La C. Venga, vamos a hacer el C. Independientemente de qué desarrollo de los 4 hubiésemos hecho, vamos a hacer el mismo proceso. Primero descomponemos, como tenemos un cociente polinomio, descomponemos en fracciones simples y vamos a buscar expresar esas fracciones como z-1, ya bien multiplicando o dividiendo, para utilizar la serie geométrica. Entonces, primero en el C debemos descomponer f como suma de fracciones simples. En este caso, bueno, no voy a poner el sistema porque es muy sencillito, ¿no? Nos queda f de z, que sería 1 entre z, z menos 1. Y si lo pensamos, si yo cogiese aquí el z y cogiese aquí el z menos 1, aquí ¿qué va a venir? Va a venir algo por el z menos 1. Y aquí va a venir algo por el z. Los z quiero que vayan. Compone aquí un menos 1. Y aquí un 1 que consigo. Menos 1 por z más z, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Ah, pues mira, ya lo tenemos. Pero bueno, que podemos poner la constante a, b, dar valores y ya está. Ahora, como tiene recinto z-1, quiero conseguir potencia de z-1. Entonces decimos, bueno, esta de aquí, ¿cómo la conseguimos? Es que ya la tenemos. Aquí no hay que hacer nada más. Esto ya es una potencia de z-1. 1 entre z-1. No hay nada más que hacerle. Que no busquemos el... No, es que quiero tener z-1, aquí un más 1. No, ya está. Ya está bien. Que muchas veces cuando nos encontramos directamente es como... No, hay que conseguir un sumatorio también. No, es que si ya me tengo una potencia, no hay sumatorio que hacer. Simplemente tengo que desarrollar este z. Bueno, pues aquí sí vamos a tener menos 1. Y si quiero un z menos 1, pues tengo que sumarle un 1. Como estoy justamente en el conjunto módulo de z menos 1 menor que 1, resulta que puedo coger justamente este z menos 1 como mi r, porque entonces, ¿qué tenemos? Que el módulo del z menos 1 es directamente menor que 1. Como es 1 más y no 1 menos la r, tengo que acordarme de que aparece ese menos 1 elevado a n. O sea que vamos a tener, bueno, añado este 1 partido z menos 1. Y entonces en el desarrollo tenemos, vamos a poner primero el 1 partido z menos 1, por, yo qué sé, por poner luego la serie. Podríamos haber puesto la serie de después, tampoco pasa nada. Y aquí el menos 1, que es este coeficiente, por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí aparecería un menos 1 elevado a n por 1 partido el z menos 1 elevado a n. Cuidado porque no hemos terminado con nuestro desarrollo, porque ¿qué le pasa a esta serie que aparece aquí? Para n igual a 0, aparecería menos 1 elevado a 0, que es 1, 1 entre z menos 1 elevado a 0, que es 1 también. Luego, para n igual a 1, aparece un menos 1 por, o dividiendo, entre el z menos 1. Ahora, para n igual a 2, ¿qué tenemos? Aparece un 1 entre el z menos 1 al cuadrado. Entonces, si quiero separar en lo que sería nuestra parte singular y parte regular, que es lo que necesito para expresar formalmente lo que es el desarrollo de Laurent, tengo por un lado el término 1. Pues ahí está la parte regular o analítica. Ya, bueno, pues hay un 1, algo. Y luego añadimos un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito,
Si queremos, también podemos dejar el coeficiente como un coeficiente a sub n por 1 partido z menos 1 elevado a n y expresamos detrás quiénes son esos coeficientes a sub n. Porque el coeficiente a sub n en este caso, si nos fijamos, hay un coeficiente que es el menos, ¿verdad? Si queremos, en teoría hemos dicho que estos coeficientes, en lugar de llamarlos a sub n, los llamamos a sub menos n, por indicar que son negativos. Me da igual que lo llamamos a sub menos n o a sub n, no afecta en nada. Simplemente que tengamos cuidado de distinguir los coeficientes de la parte singular de los coeficientes de la parte regular. Los podemos llamar unos a sub n o otros p sub n, o por ejemplo, a lo de la parte singular a sub menos n y a lo de la parte regular simplemente a sub n. Entonces aquí vemos que el coeficiente del menos 1, ¿qué le pasa? Para empezar ahora esta serie, la parte singular no empieza en 0, sino que empieza el sumatorio en 1, porque justamente hemos separado. Y todos los términos, o todos los coeficientes son de la forma menos 1 elevado a n, por este menos 1, es decir, menos 1 elevado a n más 1, si la n es como mayor estricta que 1. Pero justamente el coeficiente del término z menos 1 dividiendo, ¿qué le pasa? Menos 1 con menos 1 sería 1 y 1 más 1 aparece un 2. Que sería en el caso n igual a 1. Vale, pues no pasa nada. Es decir, todos los coeficientes son más o menos 1 menos el del z menos 1 dividiendo, que es simplemente un 2. ¿Vale? Y así tenemos aquí lo que sería nuestra parte regular. Y por otro lado, la parte singular. Venga, vamos a ver qué más tenemos por aquí, porque en verdad... Ah, este es el bueno. Este es el que es distinto. Hombre, hay una parte inicial que tú dices, bueno, pues tengo mi función z1 menos z y me pide un desarrollo en un anillo que no está centrado ni en el 0 ni en el 1, sino en el menos 1. Bueno, ningún problema. Me han indicado la región. Obviamente, presuponemos que si me piden el desarrollo en una región, tiene que poderse calcular. Si no, no está bien planteada la pregunta. Otra cosa sería, calcula el desarrollo en potencias de z más 1 en un recinto adecuado. Entonces soy yo el que se tiene que preocupar de en qué recinto debo estar trabajando. ¿Vale? Pero si me dicen en ese recinto, pues ahí es donde nosotros vamos a calcular. Venga, pues vamos a descomponer esta fracción. Es decir, en el apartado A tenemos que nuestro f de z, que sería el 1 entre z por 1 menos z. En este caso, como hemos puesto el 1 menos z y no z menos 1, pues simplemente 1 entre z más 1 entre 1 menos z. Claro, porque 1 menos z y z suman justamente 1. O sea que mira qué fácil ha sido descomponer estas fracciones simples. Lo quiero descomponer como potencia de z más 1. Venga, pues vamos a escribirlo como potencia de z más 1. Por un lado, aquí tendré mi unito arriba y luego digo, pues si quiero un z más 1, debo restar un 1. Y abajo tengo mi 1 en el numerador y si quiero tener un z más 1, claro, es que aquí hay un menos z. Entonces sería como decir un menos z más 1. Vale, ahí lo tenemos, pero entonces he añadido un menos 1. Si he añadido un menos 1, tengo que sumarle 1 a este unito que ya había. O sea que aquí me queda un 2. Vamos a poner entonces nuestro desarrollo. Por un lado, lo que tenemos aquí es que el módulo de z más 1 es mayor que 2. Normalmente, no es una regla, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando me piden en el anillo infinito, lo que voy a tener que hacer es sacar el z más 1 multiplicando para que le dé la vuelta y se me quede menor que. Entonces, esto va a ocurrir en estos dos casos.
vamos a tener aquí en el primero, sacamos el z más 1, entonces nos queda 1 partido z más 1 por 1 entre, bueno, vamos a sacar un z más 1 con un menos, para que entonces aquí aparezca un, no, sin el menos, lo había puesto bien, el z más 1, para que así aparezca aquí un 1 y aquí un menos 1 partido z más 1. Y ahora, aquí vamos a sacar no simplemente el z más 1, sino también un 2. Entonces nos queda 1 partido 2 por el z más 1, que multiplica aquí a un 1 partido. Al sacar, a ver si lo hacemos bien en primera, al sacar el 2 y el z más 1, aquí nos queda un 1 partido z más 1. Y entonces tengo que sacar el 2. Simplemente tengo que dejar aquí un 2. Exactamente, tengo que dejar aquí el 2. Para que al sacar el z más 1 aquí nos quede un menos 1. ¿Vale? Es cierto que como quiero tener 1 menos, pues voy a sacar un menos aquí delante para que en lugar de esto me quede menos 2 y aquí un más 1. ¿Vale? Y así nos queda 1 menos eso. De este modo, ¿qué hemos conseguido? Tenemos aquí este módulo de 1 entre z más 1. ¿Qué ocurre? Cuando calculamos el módulo de 1 partido z más 1, esto es simplemente 1 entre el módulo de z más 1, que en este caso sería, como z más 1 tiene módulo mayor que 2, es módulo menor que 1 medio, que en particular es menor que 1. Y en el siguiente trozo tenemos aquí, como está restando, nuestra r sería este 2 entre z más 1, y nos quedaría entonces que el módulo de 2 entre z más 1, hago el 2 y la z igual, salvo con el palito cruzado, que esto es un 2 entre el módulo de z más 1, y ahora esto es menor que 2 entre 2, porque se invierte la desigualdad, que es simplemente 1. Vale, pues entonces podemos aplicar nuestra fórmula de la serie geométrica. ¿Y qué vamos a tener? Por un lado, vamos a tener en el primer término este 1 partido z más 1, y añadimos nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, y tendremos aquí, como es 1 menos r, simplemente el 1 partido z más 1 elevado a 1. Y luego, como hemos sacado un menos, podemos poner si queremos aquí un menos, tendríamos el 1 partido z más 1 por un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Y qué nos va a aparecer? La razón r que estamos cogiendo sería un 2 elevado a n por un 1 partido z más 1, todo ello elevado a n. Como coinciden, vamos a agrupar estas series. Además resulta que esta serie únicamente va a tener parte singular. Vamos a tener un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, y tendríamos, lo que estamos haciendo es coger las potencias de la forma, como hay un z más 1 y un z más 1 en los dos casos, pues vamos a ponerlo a priori como z más 1 elevado a n más 1, y nos quedaría ahora ¿quién? El coeficiente de los z más 1 son siempre unos. Luego hay un menos, y los coeficientes de los z más 1 morados son siempre 2 elevado a n. Ahora, la única diferencia es si yo quisiese poner esto directamente como un sumatorio donde coincida la n con el z más 1, el exponente que tiene, significa que resto 1, lo cual, en lugar de empezar la n en 0, al quitar esta n, va a empezar la n en 1. Este coeficiente siempre es 1, pero este, en lugar de ser un n, le vamos a restar 1, que sería un 2 elevado a n menos 1.
que a lo mejor nos cuesta directamente pasar de esta serie a hacer los dos pasos al mismo tiempo, que es agrupar coeficientes y colocarlos de modo que el orden de integración, el orden de sumación que tenemos aquí, esta n, coincida con el exponente de la potencia. Vale, bueno, pues lo hacemos en dos pasitos. Que si tenemos que hacer tres pasos y decir, no, yo tengo un n más 1, a n más 1 lo llamo m, escribo el sumatorio con una m, lo pongo todo con m y luego cambio la m otra vez por una n para cuadrarlo, sin ningún problema. Que todo esto depende de la soltura que tengamos haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, el apartado A ya lo tenemos finiquitado, son relativamente estándar. Pero, ahora me cambia la función y me dicen, vamos a coger otra función que es 1 entre z a la cuarta más 4. Y nos dicen que vamos a desarrollar esta función en serie de Laurent, en potencia de z menos 1. ¿Vale? Sabemos que converge en z igual a i. Venga. ¿Dónde converge la serie sin tener que calcular la serie? Aquí no voy a calcular la serie de potencia, ni la serie de Laurent, pero quiero saber directamente cuál es el recinto, únicamente sabiendo que son potencias z menos 1, que es esta función, y que converge en el punto z igual a i. ¿Qué hacemos ahora? La idea, como siempre, la idea es representar la información que tenemos sobre dónde es holomorfa nuestra función. En este caso, f pertenece a las funciones holomorfas en el plano complejo menos el conjunto de puntos donde el denominador se anula, ¿verdad? Donde z a la cuarta más 4 es igual a 0. Claro, que decimos, oye, es que z a la cuarta más 4 igual a 0. Bueno, pues esto simplemente es decir que z a la cuarta es igual a menos 4. Uno puede decir, a ver, esto es decir que z al cuadrado es igual a raíz de menos 4, ¿no? Entendiendo que de aquí nos sale un más menos 2i. Ya tenemos que calcular z, que serían las raíces de más menos 2i. O simplemente decir, si no queremos hacer tantos pasitos, decimos del tirón, no, mira, es que estamos calculando el z como las raíces cuartas del menos 4. Que sabemos que tenemos un proceso, ¿verdad? ¿Cómo sacamos las raíces cuartas de cualquier número complejo? Calculamos el módulo. Ah, que el módulo de menos 4 es 4. O sea que todas las raíces van a tener módulo raíz de 2 elevado a i por algo, raíz de 2 elevado a i por el ángulo, raíz de 2 elevado a i por el ángulo y raíz de 2 elevado a i por el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Ah, para el ángulo teníamos una formulita que decía, es que el ángulo de nuestras raíces z sub k tenía que ser el ángulo del menos 4. En este caso, como trabajamos con el argumento principal entre 0 y 2pi, el argumento principal de menos 4 sería pi, por ser un número real negativo, más sumamos 2pi por k y lo dividimos entre 4. Y la k que varía desde 0 hasta 3. Es decir, para k igual a 0, la raíz principal cuarta, ¿quién sería? Ángulo pi cuarto. Y ángulo pi cuarto me daría, pues aquí el número complejo, pi cuarto. Luego sumamos 2pi, que sería pi más 2pi, 3pi cuarto. Sumamos 4pi, que sería 5pi cuarto. Y sumamos 6pi, que sería 7pi cuarto. Bueno, que estos números son sencillos, son
funciones holomorfas en todo el plano complejo. Y si los expresamos, si desarrollamos seno y coseno de pi cuarto, ¿qué nos queda? Hombre, pues coseno y seno de pi cuarto coinciden en vale raíz de 2 entre 2. Como vale raíz de 2 entre 2, raíz de 2 con raíz de 2 nos queda 2 y 2 entre 2, 1, o sea que sigue el punto 1 más i. Con el 3 pi cuartos, ¿qué ocurre? Que sería el punto menos 1 más i. Y luego sé que aparecen los conjugados, ¿verdad? Es decir, el menos 1 menos i y el 1 menos i. Esos 4 puntos son los puntos en los que no voy a tener que mi función es holomorfa. Vale, entonces, una vez que tenemos estos 4 puntos, vamos a representar esos 4 puntos. Es decir, podemos representar entonces, cuando vamos a nuestro recinto, decimos, no pasa nada, no da igual lo complicado que sea, lo representamos aquí, nuestro y, nuestro x, y decimos, bueno, pues, el cerito. Y dentro de los puntos, por ejemplo, podemos poner, pues, por aquí el i, por aquí el menos i, por aquí el 1 y por aquí el menos 1, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que hay 4 puntos que serían este punto 1 más i, este punto menos 1 más i, este punto menos 1 menos i y este punto el 1 menos i, donde nuestra función no es holomorfa. Ahora, ¿dónde me han dicho que sí es holomorfa en este caso la función? En el punto θ igual a i, ¿verdad? O sea que tengo que aquí todo está funcionando bien. Voy a poner un verde un poquito más intenso. Aquí la cosa está funcionando bien. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que poder buscar desarrollos de modo que en ese punto haya convergencia. O sea que ese punto tiene que estar dentro de mi candidato anillo de convergencia, ¿verdad? Pero ojo, lo quiero desarrollar en potencias de z-1. Lo cual significa que ¿cuál es el centro de mi anillo para la convergencia? En z-1 sería en el punto 1, ¿verdad? O sea que yo estoy buscando anillos o discos, que es un caso particular de nuestro anillo, y que fuese holomorfa, de modo que, ¿qué tiene que ocurrir? Vamos a coger nuestra circunferencia y decimos, sé que tiene que pasar por qué punto. Por este punto I, ¿verdad? Ahí la cosa debería funcionar bien, ¿verdad? Porque como voy a trabajar en un anillo centrado en el 1, si el punto I es un punto que pertenece a mi anillo, significa que hay todo un radio que pasa por ese punto I donde puedo tener convergencia. Es decir, que lo he puesto con línea discontinua, pero que en este caso lo que tenemos es una línea continua. Y casi me sale igual. Ahí, ¿vale? Pero no puedo tener en mi conjunto a los puntos rojos. Es decir, ¿cuáles son los puntos que debo eliminar? No puedo pasar por cualquiera de estos puntos. Es decir, en este caso estos dos están igual de lejos, ¿no? Casi. Están igual de lejos. Y tampoco puedo pasar por ¿dónde? Por los otros puntos, ¿verdad? Que serían el menos 1 más i. Bueno, mira que me ha quedado esta vez. Estos dos, ¿vale? O sea que tengo que tener anillos de modo que no puedo estar en la parte roja, pero tengo que tener a la parte verde. Claro, eso me deja un único candidato, ¿verdad? Forzosamente, ¿dónde estoy calculando mi anillo? Si tengo que ir cogiendo toda la circunferencia y tiene que pasar por el punto I, mi región, ¿cuál es?
¿O dónde converge esa serie? Converge la serie en todo este anillo que tenemos aquí, ¿verdad? Para que justamente pueda pasar por el punto I. Y ese punto I sea uno de los puntos de mi anillo de convergencia. O sea que el anillo en el que estamos trabajando es el anillo centrado en el 1. Radio menor es qué distancia hay del punto 1 al punto más I. Radio 1, ¿verdad? Y radio mayor, qué distancia hay del punto 1 a el punto menos 1 más I. Pues, a ver, más o menos si lo hacemos con vectores, nos quedaría que el menos 1, el 1, 0, este de aquí es el 1, 0, ¿no? El otro es el menos 1, 1, que esto es el vector menos 1 ya no se suma 2, y aquí menos 1, y el módulo de vectores es raíz de 5, ¿no? Vale, esto es un raíz de 5. O sea que este anillo es el anillo de convergencia de la serie de Laurent, la serie de Laurent, que nos permite expresar f de z de la forma sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de unos coeficientes a sub n por z menos 1 elevado a n, más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub menos n por 1 partido z menos 1 elevado a n. Sin tener que calcular ese desarrollo. Porque me han dado información de un punto donde tiene que converger. Entonces sé que ese anillo, esa circunferencia de radio ese punto, tiene que estar dentro. Y jugando entonces con las circunferencias que deben excluir a los puntos donde la función es holomorfa, nos ha salido esta única opción. Y eso es todo.